Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 14. Izuku puede salir. Les había costado un poco de planificación, pero Izuku y Hisashi lo lograron. Pero no fue hasta después de que ambos se hubieran comido una bolsa entera de gomitas y media bolsa de patatas fritas, y de que la chica recuperadora les hubiera dado una breve charla sobre nutrición. También hubo un pequeño contratiempo divertido cuando medianoche vino de visita y Hisashi tuvo que sacarla a empujones de la habitación para que no arruinara los planes. A Izuku le dolía el estómago de tanto reírse. Los dos adultos estaban siendo tan dramáticos que era divertido. A medida que pasaban las horas, a Izuku le costaba quedarse quieto. Solo tenía que esperar, pero después de lo que le había parecido una eternidad, llegó el momento. Recovery Girl captó la atención de Izuku con un guiño. Esa fue la señal para Izuku. Vibraba de emoción al desplomarse para pausar la película que estaban viendo en la laptop. Keigo le lanzó una mirada inquisitiva, con media hebra de regalis colgando de la comisura de su boca rebotando al masticar. Tragó antes de sacarse el caramelo restante de la boca. ¿Qué pasa? Pareces como si estuvieras a punto de explotar. Acabo de recordar que Recovery Girl me dio permiso para salir hoy. ¡Genial! Pero Keigo se incorporó con una mezcla de emoción y confusión. Se giró para mirar a Recovery Girl, sentada en una silla junto a la cama, lo suficientemente cerca como para que ella también viera la película. ¿Es seguro? ¿Para los dos? Izuku estaba un poco confundido porque no sería seguro para Keigo. Era un héroe. Y los villanos que lo perseguían no podrían alcanzarlo si Aux estaba allí. Sin mencionar que era Seread y Present Me también estarían allí. Keigo-kun, llevas 4 días merodeando entre el dormitorio y el edificio principal. Un paseo rápido por uno de los lugares autorizados por Netsu seguro que te bastará. Sonrió al ponerse de pie. Ya sabes, limpió los tejados. Podrían ir a ver la puesta de sol. Dándose la vuelta, Izuku sacudió el hombro de Keigo, o más bien se sacudió a sí mismo intentando sacudir a su hermano. Keigo pesaba mucho. Vamos, Keigo. Será divertido. Keigo apoyó una mano en la cabeza de Izuku con una sonrisa. Respira hondo, carbonero. No voy a negarme a subirme a un tejado. Pero va a ser un poco de frío. No te preocupes. Tenemos mantas. Izuku se encogió antes de taparse la boca con la mano. Se rió nerviosamente. O sea, podemos ir a buscar mantas. Keigo miró a Izuku con los ojos entrecerrados como si intentara hacerle una radiografía. Izuku intentó no retorcerse, con un éxito marginal. Nadie podía culparlo, estaba emocionado. Y Keigo iba a descifrarlo y entonces la sorpresa se arruinaría. Izuku nunca había organizado una fiesta sorpresa, y esto era tan estresante como emocionante. Después de otra eternidad, Keigo finalmente parpadeó. El entrecerrar los ojos había desaparecido. Izuku sintió que la tensión se disipaba al hundirse en la almohada. Disfrutaba de su nuevo alivio cuando Keigo saltó de la cama y estiró el brazo sobre su pecho. Muy bien, ¿dónde están estas mantas? Izuku sintió como si su cerebro se estuviera amortiguando. Keigo cambió de brazo y su hombro crujió. Si queremos ver el atardecer, tenemos que irnos ya. Recovery Girl caminó hacia su oficina y salió con una canasta casi a rebosar de cojines de felpa y mantas esponjosas dobladas. Unas plumas salieron disparadas y le arrebataron la canasta de las manos. Izuku rió mientras 2 plumas más largas se deslizaban bajo sus axilas. Le hacían cosquillas. Lo levantaron lentamente de la cama. Una tercera pluma, casi tan larga como la altura de Izuku, le levantó las rodillas, acomodándolas en un asiento más cómodo. Keigo-kun. Baja Izuku. Tenemos una silla de ruedas, espetó Recovery Girl, con las manos en las caderas. Ay, por favor. Izuku giró el cuello para mirar a la doctora. Tenía los ojos abiertos y suplicantes. Ella se mantuvo firme hasta que Izuku sacó la artillería pesada y le hizo un pequeño puchero. Al instante se derrumbó y suspiró, frotándose los ojos con una mano. Está bien. Pero llévate la silla de ruedas. La necesitarás cuando llegues al tejado. Gracias, chica recuperadora. Eres la mejor. Izuku le sonrió y ella negó con la cabeza con cariño. Diviértanse, ustedes dos. Pero no se queden afuera mucho tiempo. Hace frío. Se giró hacia el Izuku flotante y señaló. ¿Y si se sienten raros? Volveremos enseguida, lo prometemos. La interrumpió Izuku, disparándole unas pistolas de dedos como había visto a Hisashi antes.
Su mirada inexpresiva lo hizo reír. Se giró hacia Keigo. Vamos, Kei. Keigo puso los ojos en blanco y se metió el palito de regalis a medio comer en la boca. Unas plumas volaron hacia la silla de ruedas y la empujaron hasta quedar frente a Keigo. La cesta cayó sobre los reposabrazos de la silla. Bien, vámonos. Dicho esto, Keigo empezó a empujar la silla de ruedas hacia la puerta e Izuku flotó a su lado. Se detuvieron justo en la puerta, y Keigo se giró hacia la cortina y gritó: «¿Volveremos, chica recuperadora?» «Ojalá que sí. Que disfrutes de la excursión. Vamos, ahora suéltenos. Vamos». Izuku estaba extasiado y Keigo se reía de él cuando finalmente salieron de la enfermería. Izuku arrugó la cara hacia su hermano e intentó empujarlo, pero las plumas que lo sostenían lo movieron justo fuera de su alcance. Izuku siguió intentándolo, pero más plumas salieron disparadas y presionaron contra su pecho mientras comenzaba a inclinarse hacia adelante. Izuku se contoneó por encima y por debajo mientras las plumas se movían sosteniéndolo. Nunca llegó a acercarse a su hermano, manteniéndose a solo centímetros de su alcance. Sin embargo, Izuku no dejó de intentar llegar a Keigo. No le preocupaba que lo dejaran caer. Confiaba en Keigo, pero su hermano estaba siendo molesto y no dejaría que se vengara de él por eso. «Nos estás haciendo esto mucho más difícil, Isu. ¿Podrías parar?», dijo Keigo entre risas. «Jamás. ¿Te estás riendo de mí? ¿Puedes culparme?». Izuku detuvo su esfuerzo por mirarlo fijamente a los ojos. «Sí». Keigo soltó una de sus risas estridentes. Eran las favoritas de Izuku. Solían ir acompañadas de sonrisas abiertas y espontáneas, y esta no era la excepción. Aflojó las ataduras que le rodeaban el pecho. Izuku intentó levantar a su hermano, pero empezó a marearse. Se detuvo, dejándose caer sobre las plumas de varios tamaños que lo sostenían, con los brazos colgando. Keigo lo miró con preocupación y acercó a Izuku, hasta que quedaron casi nariz con nariz. «¿Estás bien? Si no te sientes bien, podemos». Izuku sonrió y extendió la mano para golpear la frente de Keigo. Keigo chilló y pareció traicionado mientras se frotaba la frente. Izuku se rió entre dientes mientras lo alejaban de Keigo. «La venganza es mía». Izuku levantó los puños en el aire y se dejó caer hacia atrás, sus suaves plumas se movieron rápidamente para hacer un aterrizaje lujoso. ¿Alguna vez pensaste que a los gremlins no les dan tiempo en el techo? Keigo sonrió con picardía. «Podría llevarte de vuelta con Recovery Gel ahora mismo. Apuesto a que estaría de acuerdo conmigo». «Oh, no, Kei, no. Lo siento. No te volveré a golpear, lo prometo. La venganza es tuya y solo tuya». Izuku rió hasta que vio el rostro de Kei contraerse de forma extraña antes de que una sonrisa falsa se extendiera por encima. Izuku se encogió. No estaba seguro de qué hizo exactamente, pero Keigo no estaba contento. Pero Izuku no quería crear otra reacción incómoda, así que se disculpó rápidamente. «Lo siento, no volveré a golpearte, lo prometo. No quise molestarte. No pasa nada, Isu. Solo, tonterías de adultos. Pero lo solucionaré, te lo prometo». La sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo más real. Parecía cansado de una forma que una larga siesta no podía arreglar. Izuku esperaba que esto ayudara. A Izuku se le revolvió el estómago. Quizás era una mala idea. Al llegar al ascensor, Izuku se preguntó si debía advertir a Keigo. Arruinaría la sorpresa, pero no estaba seguro de si a Keigo le gustaría que lo tomaran por sorpresa. Mientras el ascensor empezaba a subir, Izuku decidió que era mejor arruinar la sorpresa. Al menos un poco. «Oh, Kei». Sus ojos dorados miraron a Izuku de reojo mientras tarareaba. Quería que fuera una sorpresa, pero, podría haber invitado a otros a vernos, sí, si te parece bien. Keigo extendió la mano y le revolvió el pelo a Izuku. «Sí, está bien, chica de. Gracias por avisarme. Me alegra que tengas tanto apoyo». Izuku se apoyó en la palma de su mano. «Qué bueno que tengamos eso». El extraño tic había regresado. Estaba más oculto, pero Izuku estaba atento. De verdad esperaba que este plan funcionara. Algo en el fondo de Izuku necesitaba que todos sus héroes se llevaran bien. Las puertas se abrieron y Keigo sacó la silla del ascensor. Los 5 escalones cortos que subían hasta la azotea hicieron que Izuku agradeciera que Keigo ya lo llevara en brazos. Flotar sobre ellos era mucho más fácil que intentar subir la silla. Izuku tendría que empezar a preguntar sobre escaleras sorpresa en el futuro si quería usar más la silla de ruedas. Keigo abrió la puerta del tejado e Izuku fue azotado por el aire frío y punzante.
Respiró hondo, sintiendo como si inhalara aire por primera vez en mucho tiempo. Sus pulmones se sentían vivos. El aire gélido le hizo cosquillear la nariz. Al exhalar por la boca, una enorme nube de niebla le rodeó la cara. Se sintió como un dragón. Lo hizo de nuevo y rió. Se había olvidado de lo divertido que era simplemente estar al aire libre. Izuku se giró y lanzó una enorme nube de aire hacia el rostro de Keigo. Su hermano tenía la expresión más abierta de tierno afecto. Su mirada, habitualmente feroz, era inusualmente suave. El oro de sus ojos parecía un perezoso rayo de sol de verano. La leve curva de su sonrisa era tan genuina y natural que hizo que algo encajara en Izuku. Solo quería que su gente fuera feliz. Izuku lanzó más aire hacia Keigo con una risita, solo para que la sonrisa se acentuara. Keigo se acercó y le alborotó el cabello. Vamos a buscar a esos otros, tenemos que ver el atardecer. Apartó la cabeza de la puerta. Izuku asintió y dejó que Keigo lo llevara. Mirando alrededor del tejado, no pudo ver bien a Hisashi ni a Aizawa. Izuku se mordió el labio. Mig dijo que se aseguraría de que él y Aizawa estuvieran en su lugar antes de que Izuku mencionara a Keigo. Izuku se removió. Esperaba que Mig no lo hubiera olvidado o que hubiera decidido que era una tontería. Parecía estar muy de acuerdo, pero eso fue hace unas horas. Y podían pasar muchas cosas en pocas horas. El tejado estaba bastante abierto, con unas pocas paredes cortas y otras cosas metálicas extrañas que obstaculizaban la vista. Después de unos segundos, Izuku finalmente escuchó una conversación, lo suficientemente lejos como para no poder distinguir las palabras. La tensión en los hombros de Izuku se relajó mientras suspiraba. Las voces venían de detrás de una media pared que apuntaba hacia donde el sol comenzaba a tocar las colinas distantes. Una vez que doblaron la esquina, Izuku sonrió. Había una manta gruesa con la mayor cantidad de bocadillos que Izuku podría haber visto jamás esparcidos encima. Había bolsas de papas fritas, dulces y había un plato de galletas justo en el medio. Parecían que todavía estaban humeantes. Izuku contuvo el impulso de agarrar las galletas con las manos. Estaba orgulloso de su autocontrol. A un lado de la manta había algunas teteras que Izuku sabía que contenían diferentes tés y un poco de chocolate caliente. Izuku no estaba seguro de qué preferiría Keigo, por lo que tener algunas opciones parecía correcto. Ver todo esto configurado exactamente como lo había planeado hizo que los ojos de Izuku picaran. Los tocó con la pata mientras Hisashi hablaba. Ah. Ahí están los invitados de honor. Hisashi saltó y extendió las manos como si fuera a abrazarlo. Izuku se movió para zafarse de las plumas y lanzarse a sus brazos, aferrándose a él con piernas y brazos temblorosos. Hisashi se apresuró a sostenerlo. Uf. Pequeño oyente, siempre estoy dispuesto a darte un abrazo, pero no quiero soltarte, así que quizás te sirva una advertencia la próxima vez, ¿vale? Izuku asintió, con la voz ahogada por la emoción. Metió la cara en la gruesa sudadera con capucha que llevaba el hombre. Izuku respiró entrecortadamente, escupiendo un poco del fino cabello rubio de su boca. El cabello rubio de Hisashi le colgaba suelto sobre los hombros. Era un poco raro ver a Hisashi con el pelo suelto, pero a Izuku no le disgustaba cuando no lo tenía en la boca. Apostaba a que a Keigo le encantaría jugar con él. Se oyó un gruñido seguido del crujido de las articulaciones. Una tercera mano se levantó y empezó a frotarle la espalda en círculos. Oye, chico, ¿estás bien? Izuku se giró para mirar a Aizawa y le dedicó una sonrisa lúgubre. Ese sí, estoy muy feliz. Los ojos de Aizawa, como chispas de chocolate, se derritieron aún más al sonreír. La bufanda que llevaba era más pequeña que su arma de captura y su intento de esconder la delicada sonrisa fracasó. Ver esa pequeña sonrisa tranquilizó a Izuku. Se incorporó y se volvió hacia Hisashi. Izuku recibió una amplia sonrisa cariñosa, tan amplia que arrugó las comisuras de los ojos verdes de Hisashi. Toda la preocupación y el miedo parecieron desaparecer de Izuku. Todos estaban felices, todos estaban bien. Sé que querías más de esas galletas que yo te trajo el otro día, así que te conseguimos un plato entero de Lunch Rush. Claro que sí, galletas. Gritó Izuku mientras Hisashi los depositaba sobre la manta, con Izuku cómodamente sentado en su regazo. Inmediatamente fue a coger 2 galletas, una en cada mano. Oyó a Keigo suspirar. ¡Qué gremlin! Izuku le lanzó una mirada de desprecio a su hermano, lo que hizo que Aizawa resoplara. Gremlin tiene razón, Aizawa se agachó para coger 2 galletas. Mordió una y le ofreció la otra a Keigo. Pero no conozco a nadie que no sea un poco gremlin con las galletas de Lunch Rush.
Keigo miró con la mirada perdida la galleta que le ofrecían. Izuku pensó que parecía estarse quedando atrás. No entendía por qué su hermano seguía actuando tan raro. Aizawa, obviamente, se esforzaba un poco. Izuku se mordió el labio antes de mirar a Hisashi. El héroe observaba la extraña galleta, que se mantenía a distancia. Izuku miró hacia atrás, sintiendo un nudo en el estómago. Lentamente, la galleta se acercó a Keigo. Justo cuando Aizawa parecía a punto de soltarla, con el rostro teñido de pánico y angustia, Keigo, como un caracol, extendió la mano y la agarró. Gracias, dijo Keigo con voz inexpresiva antes de darle un mordisco. La galleta debía de estar llena de magia, pues Keigo se relajó tras tragarla. ¡Qué rica está! Te lo dije, Kei. Eso hiciste, chica de... Keigo le sonrió a Izuku mientras terminaba el resto de la galleta. Izuku miró a los dos héroes y se encogió. Keigo estaba de pie, incómodo, al borde de la manta, con las alas ligeramente extendidas y las plumas erizadas. Tenía los brazos cruzados y los hombros encorvados como si intentara contenerse. Su rostro era simplemente extraño, con los ojos muy abiertos, una mueca incómoda y las cejas fruncidas. Izuku no estaba seguro de si Keigo siquiera sabía qué sentía por esa extraña expresión. Aizawa no estaba mejor, de pie al otro lado de la manta. Tenía las manos holgadas en la sudadera que llevaba puesta, pero Izuku podía ver que se movía inquieto en los bolsillos. Su postura relajada y encorvada era extrañamente forzada, como si intentara despegarse, como si no estuviera cambiando el peso de un pie a otro con nerviosismo. Su rostro estaba inexpresivo, salvo por la expresión de culpa y dolor en sus ojos cada vez que miraban a Keigo. Izuku giró la cabeza y le lanzó una mirada de pánico a Hisashi. Él le devolvió la mirada con una expresión de huí. Izuku se hundió aún más en su pecho. Al menos Hisashi no se estaba comportando como un tonto, pasando sus ojos verdes de un lado a otro entre los dos héroes que se enroscaban cada vez más fuerte en su incomodidad. Izuku se animó. Mantas. La voz de Izuku era un poco alta y se encogió al pensar en cómo había asustado a Aizawa y Keigo. Su hermano incluso emitió un chillido de pájaro al ver sus plumas brillar con fuerza. Ambos se giraron para mirar a Izuku. ¿Qué hay de ellos, chaval? Aizawa se agachó. Apoyó los codos en las rodillas mientras una de sus manos agarraba un caramelo y comenzaba a desenvolverlo. Hace frío. Así que deberíamos sacar las mantas para poder ver. Izuku señaló el cielo, que empezaba a teñirse de rosa. Creo que solo hay dos, así que... Izuku estaba bastante cómodo donde estaba, y esta era una gran oportunidad para obligar a los otros dos a superar la incomodidad. Izuku jugueteaba con los largos cordones de la enorme sudadera con capucha de Wake Minig, le había traído hacía unos días. No estaba seguro de si podía pedirle a Hisashi que lo dejara en el regazo. Si lo pedía, podría quitárselo. A veces era un poco confuso. Hisashi apartó el flequillo de Izuku, acariciándole la cabeza. Creo que el pequeño oyente y yo estamos bastante cómodos, así que podemos tomar uno. Izuku se fundió con Hisashi, agradecido de no tener que preguntar. Un tono alegre y juguetón se apoderó de la voz de Hisashi. El otro lo pueden compartir tú y Keigo. No tengo frío. Estoy bien con mis alas. Los dos respondieron, casi cortando las palabras de Hisashi, superponiéndose. Se miraron brevemente, con una extraña energía cargada en el aire. A Izuku no le gustó. Pero es más acogedor. Izuku se tambaleaba. No tenía ni idea de cómo solucionarlo. Su plan no estaba funcionando. Podría estar empeorando las cosas. ¿Por qué no comparten una manta? Chico, no soy el único. Aizawa comenzó, pero lo interrumpieron. Si a Aizawa le parece bien, supongo, podríamos cubrirnos las piernas. Keigo prácticamente saltaba de un pie a otro, con el rostro arrugado al comenzar la puesta de sol. Sus manos se abrían y cerraban rápidamente al final de sus brazos rígidos. Izuku pensó que parecía dolorido. Al verlo, Izuku sintió un dolor intenso, pero no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Sintió un nudo en el estómago y se frotó los pies entumecidos. Una parte de él deseó poder hundirse en el suelo para escapar. Yo, estaría dispuesto a compartirlo. Aizawa parecía sorprendido al observar a Keigo. Pero solo si te parece bien. Sí, eso está bien. Keigo asintió, sus grandes alas se flexionaron y colapsaron en su espalda en un extraño movimiento de aleteo. Aizawa agarró la cesta de la silla de ruedas a su lado y les lanzó algunas almohadas a Hisashi e Izuku. La manta voló y les golpeó la cara. Hisashi gimió mientras Izuku reía. Aizawa murmuró una disculpa.
O lo que Izuku estaba casi seguro que era, pero no podía entenderla. Aizawa sacó la otra manta y dejó los otros dos cojines en el suelo junto a la media pared. Parpadeó hacia Keigo después de un momento. Con tus alas preferirías que nos sentáramos en la media pared. Así puedes. Aizawa hizo unas charadas muy forzadas. Izuku estaba bastante seguro de que quería dejar las alas o plumas de Keigo colgando en lugar de clavadas a la pared. Izuku ahora sabía que nunca debía jugar en el equipo de Aizawa cuando hacía charadas. Era muy malo en eso. Nada se veía con claridad en los movimientos de arriba a abajo que hacía con las manos junto a las caderas. Estaba muy rígido y sus caderas se movían hacia adelante y hacia atrás con el movimiento de las manos. Keigo palideció y saltó hacia atrás con un fuerte chillido. Estaba agachado, con las alas completamente desplegadas, listo para salir disparado del tejado. Disparó a Aizawa con expresión de horror. Tenía las manos curvadas y parecían brazos de T-Rex. Aizawa pareció confundido ante la reacción y luego se congeló. La comprensión de lo que había asustado a Keigo golpeó a Aizawa, y se desplomó al suelo tan rápido que Izuku lo esquivó en un abrir y cerrar de ojos. Estaba acurrucado de rodillas con las manos cubriéndose la cara. Izuku pudo ver entre sus dedos cómo el rostro de Aizawa se tornaba del mismo tono rosado que el cielo. Dejó escapar un gemido de dolor que solo hizo que Keigo retrocediera unos pasos. Hisashi dejó escapar el ruido más estrangulado antes de aplastar a Izuku mientras colapsaba hacia adelante, aullando una carcajada. Keigo chilló y saltó unos 3 metros en el aire antes de volver a agacharse con cuidado. Aizawa simplemente cayó hacia adelante aún más, sus rodillas se separaron para permitir que su frente golpeara el borde de la manta. Izuku, desde su posición atrapada, simplemente rebotó su atención entre los 3 héroes, sintiendo que se había perdido algo. Obviamente era importante ya que su plan obviamente estaba frito ya que parecía que Aizawa estaba a punto de implosionar por la incomodidad y que Keigo estaba a punto de intentar volar más rápido de lo que la incomodidad podía alcanzarlo. La única gracia salvadora y lo que impedía que Izuku se derritiera era el hecho de que Hisashi se estaba riendo. Reír era bueno, ¿verdad? Hisashi tardó un buen rato en respirar con dificultad, lo que le permitió por fin incorporarse y limpiarse los ojos. Risas y resoplidos entrecortados interrumpieron sus palabras, pero finalmente pudo hablar. Keigo, Dios mío. Me muero. Shouta es un idiota, no lo decía en serio. Luego se giró hacia Shouta y le tapó los ojos a Izuku con los dedos. Izuku se quedó paralizado, disgustado, pero Mi soltó una risita mientras continuaba. Hay un regalo de bebé. Así que no le propongas matrimonio a una chica de 19 años sin querer. Sobre todo delante de tu prometida. Aizawa dejó escapar un gemido de dolor y Keigo emitió una serie de extraños sonidos, casi cloqueantes. Izuku nunca había oído a su hermano hacer ese ruido y no estaba seguro de qué significaba. Y necesitaba verlo. Izuku extendió la mano y se arrancó los delgados dedos de la cara. El micrófono se sacudió bajo él. La risa pareció desaparecer del héroe mientras volvía a concentrarse en Izuku. ¿Estás bien ahí, pequeño oyente? No, Izuku se aclaró la garganta. La sentía extrañamente apretada. Izuku observó cómo sus pies se movían sobre la manta al frotarse. Era extraño que no la sintiera. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. No me gusta que me tapen los ojos. Lo siento, Izuku. Me aseguraré de no volver a hacerlo, ¿de acuerdo? La voz de Hisashi era triste y suave, una gran diferencia con respecto a hacía un momento. Le estaba dando un latigazo a Izuku. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero Izuku asintió. Confiaba en que Hisashi cumpliría su palabra. Hasta ahora lo había hecho, y no taparse los ojos era más fácil que preparar todos los bocadillos y demás. Hisashi arropó a Izuku con la manta. Aizawa parecía haberse recuperado y ahora miraba con angustia la manta que sostenía en sus manos. Keigo estaba tenso y paralizado, con las alas alzadas como si estuviera listo para batirlas de una vez y desaparecer en cualquier momento. Parecía un poco verde, como si fuera a vomitar. Izuku sintió un nudo en el estómago. Esto no era como se suponía que iba a suceder. Se suponía que esto mejoraría las cosas, no las empeoraría. Y esto fue notablemente peor. Ay, Dios mío, Keigo, lo siento mucho, no me refería a eso en absoluto. Me refería a tus alas, solo quería asegurarme de que tuvieras espacio para ellas. Que no fueran incómodas. No, eso, Dios mío, jamás. Le hablaba más a la manta que a Keigo, sus manos movían la tela afelpada. A Izuku le recordó un poco a un gato amasando mantas.
Me alegra oír eso. Keigo plegó las alas tras él y dio un pequeño paso hacia adelante. Y simplemente, me las quitaré. Aizawa finalmente levantó la vista de la manta, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Quítate las alas? ¿Sí? ¿Qué? Aizawa ladeó la cabeza. ¿Cómo? Yo solo. Keigo se estremeció al ver cómo la mayoría de sus plumas se desprendían de sus alas en grandes bucles. Era fascinante ver cómo volaban todas las plumas. Le recordó a Izuku cuando Keigo le deslizó una pluma en las instalaciones. Fue una explosión roja caótica, pero casi parecía que las plumas bailaran al encajar en la cesta vacía. Solo quedaban los huesos de las alas de Keigo, cubiertos de plumas increíblemente esponjosas. Izuku no podía negar que ver a su hermano sin sus grandes alas era extraño. Era como si algo le faltara. Vaya. Aizawa intentó tocar las plumas de la cesta, pero abortó el movimiento a mitad de camino y dejó caer la mano en su regazo. Qué conveniente. Sí, no es muy cómodo, ya que puedo sentir más con ellos así, y es raro no llevar mi arma principal ni mi transporte encima. Pero hace que los viajes en coche sean más llevaderos. Oh, lo entiendo. Hisashi escondió mis armas de captura antes de que subiéramos, diciendo que era una reunión social y que no se permitían armas. Pero siento, como si me faltara una parte de mí cuando no la tengo. Y no es una parte real de mí. Si quieres, no necesitas quitártelas si te sientes más cómoda con ellas puestas. Está bien. De verdad. Aizawa se levantó y le ofreció el brazo a Keigo, con la manta colgando de su puño. Una de las esquinas rozó las galletas ya frías. La luz de fondo le producía un extraño resplandor rojo, lo que dificultaba que Izuku viera su expresión, ya que apuntaba al suelo, lejos del atardecer. Debes tener frío sin las plumas, así que toma. Keigo agitó las manos. No, está bien, puedes quedártelo. No, te vas a resfriar así, ya estás temblando, tómalo. Oh, no pude. Por favor. Solo compartan. Los interrumpió Izuku, tapándose la cara con una mano. No debería haberlos interrumpido, pero estaban tardando una eternidad. Los dos se miraron, los rojos y rosas anaranjados resaltaban sus siluetas. Ambos parecían tensos. A mí me parece bien. Si tú sí. ¿Estás seguro, chico? Sí. Está bien entonces, ¿estás bien en el suelo? Ya me quité las alas. Keigo se encogió de hombros. Así que mejor que me las arregle. Si quieres volver a ponértelos, podemos sentarnos en la pared. Me parece bien de cualquier manera, como te resulte más cómodo. De verdad que está bien. De acuerdo. Sí, vale. Aizawa se sentó en las almohadas y palmeó la que tenía a su lado. Izuku pudo ver el intenso rubor en sus mejillas mientras se cubría las piernas con la manta. Parte de Izuku se alegraba de que interactuaran, pero esto era tan doloroso. No sabía cómo Keigo y Aizawa no estaban siendo aplastados por la incomodidad, porque estaba bastante seguro de que él estaba siendo aplastado como testigo. Izuku se dejó retorcerse, pateando y encogiéndose, tratando de salir de debajo de la vergüenza aplastante. Hisashi soltó un pequeño bufido de dolor e Izuku golpeó su cabeza contra su esternón. Izuku murmuró una disculpa. Estaba cansado de ver esto y comenzó a subirse la manta por encima de la cabeza para esconderse, solo para detenerse en su nariz. Era como ver un descarrilamiento de trenes. Izuku no pudo apartar la mirada del todo. Hisashi debió haber notado su dilema y reprimió una risita. Izuku lo fulminó con la mirada, lo que lo hizo al menos intentar recomponerse. Aizawa y Keigo se sentaron uno al lado del otro como si fueran estatuas de mármol. Hasta que Aizawa se inclinó hacia adelante y agarró las tazas. ¿Quién quiere beber algo? Quiero un poco de chocolate, susurró Izuku. Hisashi le rodeó el pecho con un brazo, dándole un extraño abrazo. Lo ayudó a relajarse. Tomaré un té de regalis, dijo Hisashi. Keigo se animó. ¿Tienes té de regalis? Keigo se giró hacia Aizawa e inclinó la cabeza. Sí. Aizawa asintió mientras servía una taza humeante de chocolate y se la pasaba a Keigo para que se la pasara a Izuku. Es uno de mis favoritos, así que nos aseguramos de tenerlo siempre a mano. Oh, también es mi favorito. Keigo le pasó la bebida a Izuku con una suave sonrisa, asegurándose de no soltarla hasta que ambos estuvieran seguros de que la tenía bien sujeta. Últimamente le ha costado bastante sujetar las cosas. Izuku sopló el vapor para intentar enfriarla un poco más rápido. Entonces nos aseguraremos de pedirle a Netsu que consiga más por el apartamento. Genial. Parece un buen plan. Aizawa terminó de repartir las bebidas y se recostó con un suspiro.
Izuku dio un sorbo a su chocolate caliente, disfrutando de la agradable sensación de calor en sus manos. El cielo también era precioso, un gradiente de colores brillantes se fundía en el cielo, con algunas nubes finas pintadas de rosas y rojos brillantes. Las colinas lejanas proyectaban sombras sobre la ciudad. Algunos cantos de pájaros lejanos se mezclaban con el sonido del viento. Izuku sonrió. ¡Qué bien! Esto podría empeorar la incomodidad, pero quiero disculparme de nuevo. El murmullo de Aizawa rompió el silencio casi absoluto. Izuku se giró para mirarlos, pero Hisashi le tapó la cabeza con la mano y lo guió con cuidado hacia el atardecer. Se inclinó hacia adelante y susurró: no, que lo hagan sin público, pequeño oyente. Disfruta de tu chocolate caliente y de la hermosa vista. Izuku asintió. Pero era difícil, pues estaban a 1,5 metros de distancia, como mucho. ¿Para qué? Keigo sonaba un poco confundido. Lo volvía a hacer. Dije que no abusaría de tu gusto porque la gente jugara con tu cabello y. Aizawa se aclaró la garganta. Entiendo si traicioné tu confianza, y me gustaría trabajar para. ¿De qué estás hablando? Keigo ahora sonaba totalmente confundido. Justo antes de que Izuku despertara, ¿no lo recuerdas? Claro que me acuerdo. Me puse raro e hice mi cosa rara de pájaro. ¿Cómo no me acordé? Suspiró Aizawa. No me pareces espeluznante, Keigo. ¿Crees que soy peligroso? Se oyó un golpe sordo. Izuku miró rápidamente a Aizawa un segundo y vio que estaba desplomado contra la pared. Luego volvió a mirar el atardecer. Estaba adquiriendo colores más intensos y vibrantes. Era precioso. Ya lo oíste. Keigo se burló. Ustedes no son particularmente callados. No creo que lastimes a nadie a propósito sin una causa justificada. Izuku sintió un hormigueo en el cuello al ver a su hermano girarse para mirarlo. Deseaba girarse con todas sus fuerzas, pero en lugar de eso, vio la lenta trayectoria de una bandada de gansos cruzando el cielo. Pero te rompí la nariz. La voz de Keigo era un susurro entrecortado. Izuku se apretó contra el pecho de Hisashi, y el fuerte brazo del héroe lo rodeó, apretándolo con más fuerza. Keigo, no te voy a reprochar algo que hiciste en estado de pánico. Nunca lo haría. Pero si necesitas oírlo, te perdono. Hizo una pausa mientras Keigo sorbía por la nariz. Y, en fin, ya está todo mejor, así que no es para tanto. Pero te rompí la nariz. Sí, y Nemuri me pisó mientras dormía en el suelo el día antes de que me lo rompieras, y no le guardes rencor. Y hace como 1 mes, mordí a Hisashi cuando me despertó. Estaba intentando dormir conmigo y le saqué sangre. No me guarde rencor. No lo sé, dijo Hisashi con voz aguda, volviéndose hacia los dos que conversaban. Izuku frunció el ceño. No le parecía justo intervenir, pero a Izuku no se le permitía. De verdad, me parece gracioso. Sí, exacto. Chico, somos héroes. Nos entrenan para actuar sin pensar en situaciones de vida o muerte. Eso puede ser muy bueno, pero a veces lo hacemos cuando no es cuestión de vida o muerte. Es parte del trabajo. Así que creo que eres tan peligroso como Hisashi. ¿Por qué entonces no le dijeron a Hisashi que iba a lastimar a Izuku? Parece una doble moral. Hubo una pausa y luego un largo suspiro de cansancio. Izuku giró la cabeza, pero Hisashi la volvió a girar. Arrugó la nariz al tomar el último sorbo de su chocolate. Esto parecía una doble moral. No debí haber expresado mis preocupaciones delante de ti. Por eso, me disculpo. No has hecho nada que indique que lastimaste a Izuku. Y no, romperme la nariz no se transfiere, eso fue una excepción. Desde que Izuku despertó, has estado mucho más estable. Sí, bueno, mi hermano no, Keigo se interrumpió con un bufido. Izuku tenía muchas ganas de abrazarlo, pero sabía que Mig lo frenaría. Ya se aseguraría de darle un abrazo de oso más tarde. Sin embargo, Izuku se inclinó para coger otra galleta antes de echarse hacia atrás para mirar el sol que estaba a punto de ocultarse por completo tras las colinas. Exactamente, a eso me refiero. Mis preocupaciones son solo eso. Preocupaciones. No hay ninguna prueba que las respalde, ninguna, y debería esforzarme más para asegurarme de que no se descontrolen. No deberías tener que soportar el peso de mi ansiedad. Entonces, tú no. No. No lo sé. Oh. Un pequeño rayo de sol bañó el cielo de colores mientras se desvanecía en púrpura. Izuku levantó la vista y creyó ver la estrella polar. Sonrió. La incomodidad estaba ahí, pero era mucho menor. ¿Es esto lo que te ha estado haciendo evitarme? La voz de Aizawa era tranquila y sin prejuicios. Le recordó a Izuku a su madre cuando tenían una discusión seria, lo que lo tranquilizó.
Ojalá también le pasara a Keigo. Keigo emitió un pequeño y nervioso chillido de pájaro. Tosió para detenerlo. Más o menos. Sí. ¿Algo más? No quiero que me tengas miedo ni nada. Eres un buen chico y odiaría haber hecho algo. En realidad no eres tú. Bueno, no me molesta nada de lo que has hecho. Me confunde un poco la tensión entre nosotros si no fuera por mis acciones o palabras. Es porque aún no lo he hecho. Keigo parecía tenso. Izuku deseó poder girarse, pero se contuvo. ¿Qué hiciste, Keigo? Es vergonzoso. Te prometo que no será peor que lo que hice antes. Keigo resopló. ¿Sabes qué? Es cierto. No creo que nada pueda ser peor que eso. Hubo otra pausa. Y en un susurro, Keigo continuó. Pero esto, podría estar cerca. Déjame ser el juez de eso. Keigo murmuró algo. Soy viejo, muchacho. No pude entenderlo bien. No eres tan viejo. Vale, entonces vivo con un megáfono humano y tengo mal oído. Hisashi se burló de las palabras de Aizawa. Ignoró el ruido, o tal vez no lo oyó. Izuku necesitaba estar atento y quizás asegurarse de hablar con Aizawa cerca, por si acaso. El punto sigue en pie, no voy a juzgar. Me impregné de ti. Lo interrumpió Keigo, con voz angustiada. ¿Estás contento ahora? Soy un bicho raro con una peculiaridad que, tras una interacción positiva, decidió verte como parte de mi rebaño. A Izuku no le importaba. Necesitaba ver a su hermano. Las pequeñas alas de su hermano le rodeaban los hombros, y sus manos se aferraban a su cabello, tirando con fuerza. Tenía lágrimas en los ojos mientras le arrancaban un puñado de cabello y finas plumas. Izuku se retorció, intentando llegar a Keigo, pero Mig lo detuvo. Soltó un ruido ahogado antes de que Hisashi comenzara a susurrarle palabras tranquilizadoras al oído. Aizawa extendió una mano para evitar que Keigo le arrancara más cabello. Niño, gentil. Keigo negó con la cabeza mientras más lágrimas le caían por el rostro. Izuku pensó que estaba demasiado pálido. Necesitaba acercarse a él, pero sus dedos estaban demasiado débiles para tirar de los brazos de Mig que lo rodeaban. Ni siquiera pudo levantar uno de sus dedos. Izuku sollozó al mismo tiempo que Keigo. No lo entiendes. Esto no está permitido. Esto no es normal. Pero lo es, Keigo. Lo es. Las peculiaridades heteromórficas suelen venir acompañadas de instintos adicionales. Pero debería poder controlarlos. Lo necesito. No, Keigo, eso no es. No deberías. Aizawa suspiró, y tras un instante levantó la mano que no sujetaba la de Keigo. Extendió la mano hacia su cabello. ¿Puedo? Es raro. Empezó a forcejear, quitándose la manta de las piernas. Aizawa no rompió el contacto visual. Keigo, ¿puedo? Después de un momento, Keigo emitió un triste canto ahogado y asintió. Por favor. Aizawa empezó a acicalar a Keigo. Izuku observó cómo su hermano daba un giro de 180 grados, pasando de estar dolorosamente tenso y llorando a relajarse y arrullar. Izuku dejó de forcejear y dejó que Hisashi lo sentara de nuevo en su regazo. Hisashi empezó a mecerlos, tarareando algunas melodías que Izuku casi reconoció. En un instante, Izuku estaba inerte contra el pecho de Hisashi y Keigo estaba acurrucado en el hombro de Aizawa. Ambos niños tenían los párpados entrecerrados y estaban a punto de quedarse dormidos. Aizawa se inclinó para murmurar algo cerca del oído de Keigo. Niño, puede que pienses que es raro, antinatural o lo que sea, pero los seres humanos, independientemente de nuestra peculiaridad, necesitamos conexiones. Necesitamos contacto físico, necesitamos vínculos emocionales. No es raro forjarlos ni ansiarlos cuando no los tenemos. Pero Izuku observó a Keigo intentar alejarse de Aizawa, quien no quería saber nada de eso y lo jaló hacia su hombro. Sin peros, necesitas contacto físico porque eres un ser humano, Keigo. Quizás tu don te ha dado ciertos tipos de contacto que prefieres a otros, pero nada de esto es raro. ¿Entiendes? Supongo. Pero, Aizawa suspiró mientras Keigo continuaba en voz más baja. ¿La gente normal quiere repetirlo? Aizawa miró a Keigo. Izuku apenas podía distinguir sus siluetas ahora que el cielo estaba prácticamente a oscuras. Se cubrió los hombros con la manta. Hacía frío, pero tampoco quería interrumpir. Hisashi se abrazó con más fuerza a Izuku, subiéndose la capucha antes de frotarse las mangas de la sudadera. Emitió un murmullo de alegría. Keigo, Aizawa hizo una pausa. ¿Quieres pavonearme? Dios, sí. Keigo parecía desesperado mientras se incorporaba, con las manos retorciéndose justo fuera del alcance de la cabeza de Aizawa.
Por favor. Izuku pensó que vio el destello de los dientes blancos de Aizawa antes de moverse, girando para que Keigo pudiera llegar más fácilmente a su cabello. Adelante, chico. Antes de que pudiera terminar de hablar, las manos de Keigo ya estaban en el largo y espeso cabello de Aizawa. Izuku se desplomó sobre Hisashi mientras observaba. Las pequeñas alas de Keigo se movían y aleteaban con entusiasmo mientras pequeños chirridos y gorjeos resonaban por el tejado. Izuku sonrió y cerró los ojos. Con la incomodidad finalmente desaparecida, Izuku estaba cansado. Y Keigo, Aizawa esperó hasta que oyó el canto de un pájaro. Quiero que sepas que me siento honrado de que te hayas impreso en mí. Los emocionados y felices cantos de los pájaros mezclados con los sollozos de su hermano hicieron que Izuku sonriera mientras se deslizaba hacia el país de los sueños. Capítulo 15. Sorpresa, Shouta. Es un niño. A la mañana siguiente, Shouta esperaba ver a Keigo antes de ir a la reunión matutina, pero no había señales de que fuera a despertar. Shouta esperaba reiterarle que Keigo podía contar con él para lo que necesitaba, que Keigo no era raro por necesitar necesidades humanas básicas como el contacto físico, y simplemente, hablar con el chico. Anoche, Hisashi terminó cargando a Izuku de vuelta a la enfermería, mientras Shouta acompañaba al somnoliento Keigo de vuelta al dormitorio. Shouta no podía negar que la forma en que el chico tropezaba con los pies y cómo su cabeza se balanceaba mientras luchaba por quedarse dormido de pie era un poco adorable. Keigo se había acurrucado en su cama, quedándose dormido al instante, y Shouta lo cubrió con la manta. Antes de irse a dormir, Shouta le había peinado hacia atrás una última vez, solo para fruncir el ceño. El chico estaba, un poco acalorado. El rubor que Shouta había creído que era por el frío podría ser el comienzo de alguna enfermedad, y quería vigilarlo. Hisashi le dijo que dejara de ser un padre tan preocupado por eso cuando se lo había dicho la noche anterior, lo que le hizo sentir mucho frío en los pies y en la cálida espalda. Shouta no era el padre de Keigo ni de Izuku. Era simplemente un ciudadano preocupado. Cualquiera se preocuparía por los dos chicos. Estaban llenos de alarmas y claramente buscaban estabilidad. Y Shouta podía proporcionársela, y lo haría con gusto. Eso no lo convertía ni siquiera en una figura paterna para los chicos. Era simplemente un adulto en sus vidas. Tal vez alguien podría llamarlo un mentor. Dicho esto, una pequeña parte del cerebro de Shouta daba vueltas mentalmente a la idea de que los instintos de Keigo, vinculados a su don, se habían impreso en él, algo que había investigado rápidamente la noche anterior. Descubrió que la impresión se producía principalmente entre relaciones familiares cercanas, más comúnmente entre padre e hijo. Ignoraba deliberadamente la ligera y casi efervescente sensación que le había proporcionado la lectura la noche anterior mientras Shouta preparaba 2 desayunos. Los brazos engañosamente fuertes y ágiles de su prometida rodearon los hombros de Shouta, y un rápido beso en su mejilla sin afeitarlo hizo sonrojar mientras servía los huevos en los tazones de arroz. ¿Qué hice para conseguir un compañero tan bueno que me prepare el desayuno? Murmuró Hisashi en su oído. Esto es para Keigo, no para ti. Prepárate tu propio desayuno. Hisashi farfulló antes de soltar una carcajada. Ah, ni siquiera nos casamos y estás priorizando a nuestros hijos sobre mí. Se llevó el dorso de la mano a la frente con gesto dramático y retrocedió tambaleándose. Guay. ¿Qué voy a hacer, sabiendo que soy un insignificante tercero en la mente de mi amada? Puedes empezar a preparar tu propio desayuno. Shouta le entregó a Hisashi la cuchara de madera con una sonrisa. La sartén aún está caliente, y queda un poco de arroz en la olla. Shouta recogió los cuencos, sintiendo la sonrisa maliciosa de Hisashi en la nuca. Miró a su prometida con confusión, lo que solo amplió su sonrisa. No lo negaste. ¿Negar qué? Que Izuku y Keigo son nuestros hijos. Shouta casi dejó caer los cuencos. Apretó más fuerte, repasó mentalmente la interacción y maldijo. Hisashi simplemente se inclinó y le dio una palmadita en la mejilla, que ahora estaba tan caliente como el sol. ¡Au, qué lindo, Sho! No te avergüences. La sonrisa de Hisashi se acentuó mientras se pasaba lentamente las manos por el pecho, bajaba por los abdominales y se arqueaba para apoyar las manos en las caderas. Se pasó la lengua por los dientes y meneó las cejas. La verdad es que me parece bastante excitante, ¿sabes a qué me refiero? Las manos de Hisashi empezaron a bajar y rodear el trasero de Shouta. Apretó. Shouta retrocedió un paso, justo fuera del alcance de Hisashi, observando el pasillo antes de lanzarle una mirada penetrante. Esto es una cocina pública, Sashi. Ten un poco de autocontrol. Hisashi se encogió de hombros antes de volverse hacia la sartén para preparar sus propios huevos.
Le guiñó un ojo por encima del hombro. Tendré autocontrol cuando dejes de ser tan lindo, amor. Dios mío, ¿por qué acepté casarme contigo otra vez? Quizás fue un error. ¿Me lo pediste, Sho? Hisashi puso los ojos en blanco antes de romper 2 huevos en la sartén. Entonces debe ser el síndrome de Estocolmo. Shouta intentó no sonreír, pero fracasó ante la mirada inexpresiva de Hisashi. Vale, está bien, a ver si puedes herirme. Palos y piedras, cariño. Sé que me quieres. Hisashi pinchó los huevos con una espátula. Shouta se acercó a besarlo en la mejilla con una sonrisa. Sí. Sap, Hisashi apartó la cara de Shouta. Ahora, ve a alimentar a nuestro hijo pájaro adolescente antes de que se muera de hambre. Él no se morirá de hambre. Bueno, quizás sí, si nunca recibe su comida preparada con tanto cariño. Hisashi hizo un puchero al ver que se le caía una yema. Shouta puso los ojos en blanco. Eso le pasaba por estar pinchando los huevos constantemente. Hisashi suspiró antes de girarse y apoyarse en la encimera, con los brazos cruzados. La expresión seria hizo que Shouta se detuviera. Pero, pensándolo bien, creo que tienes razón en lo de que está enfermo. Se le ha visto un poco verde de vez en cuando durante las reuniones de los últimos días y ha rechazado los pastelitos que Netsu siempre le ofrece. Sinceramente, creo que no lo he visto comer desde que Izuku despertó. Y los tés de jengibre y menta. Pensé que era solo una preferencia, pero podría estar escondiendo un virus estomacal. No quiero que sienta que tiene que ocultarlo. Si está enfermo, podemos ayudarle a cuidarlo. Shouta asintió y empezó a salir de la cocina, solo para asomarse por la puerta con una sonrisa burlona. ¿Y quién es el papá ahora? Hisashi hizo el ruido de un globo desinflándose mientras Shouta reía entre dientes mientras caminaba por el pasillo. Bajó la vista hacia sus manos llenas de desayuno. Movió una de ellas para equilibrarse precariamente sobre su antebrazo, llamó rápidamente a la puerta y agarró el tazón de nuevo antes de que se cayera. Keigo. Niño, ¿estás despierto? Se oyó un gemido desde dentro. Se oyó el sonido de algo que se movía y Shouta casi podía imaginar cómo el niño se estaría tapando la cabeza bajo las sábanas, con cara de pocos amigos. Niño. Estoy durmiendo. Las palabras sonaban arrastradas por el sueño y extra apagadas. Shouta podría haber tenido razón al esconderse bajo la manta. La idea lo hizo sonreír. ¿Quieres abrir? Preparé el desayuno. En cuanto te lo entregue, puedes volver a dormir. Solo quería ver cómo estabas. Eso fue un poco más sincero de lo que Shouta había planeado, pero ya no había vuelta atrás. Se oyeron una serie de ruidos de adolescente gruñón y soñoliento, pero ninguno de ellos hizo sonreír a Shouta. El pestillo de la puerta hizo clic antes de que la puerta se abriera con un crujido. El chico estaba sentado en la cama, sin camisa, con la manta enrollada alrededor de la cintura. Se frotaba los ojos, con un ligero rubor aún en las mejillas, pero Shouta no estaba realmente concentrado en eso. En cambio, estaba completamente concentrado en el torso del chico. El pecho de Keigo estaba cubierto de cicatrices. Los disparos habían hecho hoyos y baches en la piel bronceada clara, cortes y cuchilladas sanaron en cicatrices gruesas y fibrosas, y algunas quemaduras brillantes y descoloridas se curvaron sobre el torso musculoso. Shouta no estaba exento de sus propias cicatrices, y su propio cuerpo probablemente era más o menos igual, pero, Aux había sido un héroe activo durante poco más de un año, como máximo. Shouta, por otro lado, se acercaba a una década como héroe clandestino y luego 2 años adicionales de pasantías y estudios de trabajo durante su tiempo en la UA. Debería estar marcado. Keigo, como joven destacado, no debería, o al menos no a este nivel. Shouta tuvo que controlar su rabia por la comisión una vez más. No necesitaba saber los detalles porque las sombras y las huellas que habían dejado en Keigo contaban suficiente de la historia. El maldito señor Watanabe se salió con la suya. Demasiado fácil. Si no estuviera ya muerto, a Shouta le habría encantado pasar un día sin interrupciones con él. Que probara de su propia medicina. Shouta respiró con dificultad antes de volver a mirar a Keigo a la cara. Sus ojos dorados estaban desenfocados, su cabello revuelto por la noche y su rostro, inexpresivo y con cierto tono de mal humor, parecía inexpresivo. A alguien no le gustaban las mañanas. Shouta lo entendía. Buenos días. Shouta se acercó a la cama de Keigo y le ofreció el cuenco. ¿Cómo te sientes? Keigo parpadeó al ver el cuenco antes de tomarlo y colocarlo en su regazo. Cansado. Shouta resopló y se agachó. Lo siento, chico. Pero noté que tenías un poco de calor anoche. Quería asegurarme de que estabas bien antes de ir a una reunión con Netsu.
Keigo cerró los ojos un instante antes de abrirlos de nuevo. Siempre ando caliente. Cosas de pájaros. Si tú lo dices, Shouta se estiró para atrapar el cuenco antes de que se cayera del regazo de Keigo. Lo colocó en la mesita de noche y le llevó una mano a la frente. ¿Puedo comprobarlo de todas formas? Keigo se encogió de hombros y se inclinó hacia adelante, acortando la distancia. El niño no estaba hirviendo, pero estaba caliente. Shouta entrecerró los ojos al ver el rostro flácido de Keigo, apretado contra su palma. Cabía la posibilidad de que todo esto estuviera en su mente, de que simplemente se calentara por naturaleza. Pero era igual de probable que el niño simplemente estuviera entrenado para no cuidarse y ocultar cualquier debilidad. Si estaba enfermo, no parecía nada grave, así que Shouta lo revisaría después de clases. La chica de la recuperación también iba a recibir una larga lista de preguntas de Shouta durante el almuerzo sobre cómo cuidar a un niño enfermo. Shouta se pasó los dedos por el esponjoso cabello rubio oscuro una vez. Keigo emitió una breve serie de cantos soñolientos, con la cabeza apoyada en la mano. Shouta sintió algo cálido en el pecho, pero también sintió la rabia que bullía bajo él. Era dulce que Keigo reaccionara también al tacto, pero el subtexto del por qué lo volvía asesino. Se puso de pie, apretando una mano sobre el hombro de Keigo. Su pulgar frotó la piel ampollada y brillante de una quemadura. Obviamente estás cansado, así que vuelve a dormir, Keigo. Tarareando, Keigo se dejó caer en la almohada. Shouta resopló antes de salir de la habitación. Ayer mismo le preocupaba lo incómodo que sería vivir en el mismo dormitorio, pero ahora Shouta no podía evitar sentirse un poco emocionado. Tal vez podría ayudar a los niños a ser niños por una vez. Observando por la rendija cómo Keigo se acurrucaba alrededor de su almohada, abrazándola con fuerza contra su pecho. Shouta sonrió mientras cerraba lentamente la puerta de Keigo con un clic. Sí, Shouta quería apoyar a estos niños. La mano de Shouta se apretó alrededor de su taza de café casi vacía. Sabía que Hisashi y Netsu no podrían, razonablemente, avanzar mucho en las últimas 24 horas. Sería ilógico pensar lo contrario, pero enterarse de que no había nuevas pistas sobre los agentes después de que lo dejaran en la banca por su seguridad le hirvió la sangre. Shouta sabía que este jefe estaba haciendo todo lo posible, tanto legal como ilegalmente, para avanzar. Llevaba la última semana tecleando en la computadora casi sin parar, y Shouta no pudo evitar sentirse sorprendido. Normalmente, Netsu resolvía las cosas más rápido. Pero desde su aspecto casi desaliñado hasta el traje de rata y el aspecto apagado de su pelaje, Shouta no iba a mencionarlo. Estaba dando lo mejor de sí y estaba igual de frustrado por la falta de progreso. Hisashi también corría a toda velocidad, charlando con políticos y otras celebridades que habían dado entrevistas en su programa de radio y preguntando a sus otros contactos, héroes profesionales, por cualquier información o pista. A estas alturas, aceptarían cualquier chisme. Solo había visto a su prometido en los breves momentos antes de ir a la escuela, durante sus visitas a Izuku a la hora del almuerzo, y tal vez, con suerte, se darían un beso en la mejilla al final de la jornada escolar antes de irse por caminos separados. Shouta no tenía ni idea de cómo Hisashi había reorganizado su horario para ver el atardecer con los niños la noche anterior, pero había sido un placer verlo. Como si se hubiera comido un limón. Shouta balanceó las rodillas de Hisashi, dejándolas chocar suavemente. No lo eres, esto es decepcionante. Pero la seguridad de Izuku es más importante. Ambas cosas pueden ser ciertas, Sashi. Izuku es más importante y es decepcionante. Shouta se levantó, con un crujido en las rodillas. Abrazó a Hisashi. Era un poco incómodo, ya que Hisashi seguía sentado, pero a Shouta no le importó. Y por cómo los dedos de Hisashi se retorcían en la parte trasera de su traje de héroe, a su prometida tampoco le importó. Es una locura, susurró Hisashi a Shouta al oído. Estar tan molesto por esto con todo lo que está pasando. Con Keigo, Izuku y la comisión. No lo es. Shouta besó la mejilla húmeda de Hisashi. Y aunque lo fuera, quiero que seas feliz para que esto no arruine ninguno de tus planes. Con gusto soportaré 1000 fiestas ruidosas, un siglo de comentarios pasivo-agresivos de tu familia y cualquier broma de boda que Nemuri y tú tengan planeada para mí. Nemuri refunfuñó algo, pero Shouta la atacó. Te amo, aunque no sea así como queríamos que fuera, simplemente estoy feliz de tenerte, a pesar de todo esto. Hisashi estaba tan emocionado que casi no entendía lo que decía. Nos casamos. Shouta se recostó con una sonrisa y puso las manos sobre las mejillas de Hisashi, secándose las lágrimas con los pulgares.
Ese siempre fue el plan, sí. Nos casamos hoy. Legalmente, sí. Eso parece. Vamos a ser esposos. Hisashi empezó a reír, o quizás a sollozar. Shouta no estaba del todo seguro. Hoy podré llamarte mi esposo, si eso es lo que quieres. Claro que quiero eso, idiota. Hisashi le dio una patada suave a Shouta en la espinilla antes de que una risa ahogada le saliera de la garganta. Sonaba un poco inseguro, pero aceptándolo. Solo necesito acostumbrarme. Creí que tenía 6 meses más para ser esposos. Pero esta noche seremos esposos. Esposos. Nosotros. La voz de Hisashi se solidificó lentamente y adquirió un tono excitado a medida que hablaba más y más. Y mientras escuchaba, Shouta empezó a marearse cada vez que Hisashi pronunciaba la palabra marido. Sí, besó la mejilla de Hisashi. Esta noche seremos maridos. Aún así, sigo exigiendo mi grupo. La sonrisa de Hisashi era auténtica y enorme, y verla fue como un soplo de aire fresco. Shouta resopló mientras se recostaba en su silla. No se me ocurriría quitarte la boda que llevas planeando mentalmente una década. Hisashi se giró hacia Nemuri, que ahora estaba congelado. ¿Cómo pudiste? Un ligero toque de sudor hizo que el largo cabello de Nemuri se volara hacia atrás con la potente onda sonora. Hisashi se tapó la cara, enrojecida, con las manos, murmurando una disculpa. Sus palabras sonaron apagadas mientras le hablaba a Shouta. No es mi culpa que seas tan guapa. ¿Quién no planeó una boda contigo en el instituto? La mano de Hisashi se extendió bruscamente para apartarla de Nemuri de donde la había levantado. La miró fijamente. Los soplones no participan en travesuras. Shouta se rió de las tonterías de su prometido y amigo, antes de que un leve carraspeo lo hiciera girarse para mirar a Netsu. La rata parecía avergonzada y sinceramente arrepentida. Parece que necesito disculparme otra vez. No tuve en cuenta las posibles reacciones emocionales al planificar esto. De lo contrario, lo habría planteado de otra manera. Yo, calculé mal. Shouta observó a Hisashi, que parecía más centrado. Estaba un poco sonrojado y aún lloroso, pero sonreía y jugueteaba con la cadena de oro que Shouta le había regalado. Bien, supongo. La idea detrás de sus cadenas de compromiso a juego era que los anillos que planeaban comprar estarían más seguros en las cadenas que en los dedos. Shouta sintió de repente una oleada de tristeza al no tener aún sus anillos. Quería que su robusta cadena de plata le pesara. Que un anillo descansara sobre su esternón, calentado por el contacto con la piel. Para las noches de citas y otras ocasiones especiales en las que pudiera ponérselo y sentir cómo le pellizcaba los dedos mientras él y Hisashi se tomaban de la mano. Shouta deseaba eso, y saber que no lo obtendrían fue decepcionante. No estaban teniendo la boda que ambos esperaban. Era por el bien común, pero aún así dejó un vacío en el pecho de Shouta. Deberíamos preguntarle a Izuku si le parece bien que seamos sus tutores. Me parece mal no preguntar, dijo Hisashi en voz baja. Entonces, si le parece bien, podemos casarnos después de la escuela. Shouta se inclinó para deslizar sus dedos entre los de Hisashi. No había anillos entre sus dedos que los apretaran y fueran un recordatorio constante de lo que se habían prometido. No lo sabría por un tiempo. Pero al sentir cómo sus manos se unían, la calidez que sintió al terminar la reunión, Shouta supo que elegir a Hisashi había sido la mejor decisión de su vida. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.